Mónica, ayúdame a entender cómo sobreviviste todos esos momentos desde las 3:30 de la mañana, ¿ya?, hasta que te rescataron. ¿Qué usaste, qué pensaste, qué te ayudó a sobrevivir? Eh, bueno, yo creo que el primer instinto de todo es sobrevivir. Tú usas todos los recursos que tienes porque lo que en general la mayoría siempre quiere es vivir. Pero indudablemente que también todo lo que uno trae consigo de la crianza, de los aprendizajes familiares, sociales, los entrenamientos, el conocimiento que adquieres en la vida, eso también aporta para enfrentar alguna situación de este tipo, situaciones de este tipo. Pero fundamentalmente en mi caso, Carlos, siento yo por lo menos que ha sido mi fe. Ujú. Muchas personas acá me han preguntado o me han dicho, probablemente el hecho de tener formación de psicóloga fue fundamental para mí y yo no lo puedo negar. Yo creo que también mucho de eso también contribuyó. Pero yo debo ser honesta en este sentido y lo que yo siento en realidad que ha sido, digo porque todavía lo es, un puntal fundamental en el afrontamiento de esta experiencia, en mi caso, ha sido la fe cristiana. Yo soy cristiana y ha sido mi fe. Porque como te comentaba, yo tenía la percepción clara de que iba a morir, no sabía cuándo ni de qué manera, pero que la muerte era inminente. Y los cristianos creemos que al morir partimos a la presencia del Señor y tal como la Biblia dice, para nosotros eso es ganancia. Eso es un motivo de alegría, es Ujú. la concreción de una esperanza que tenemos, que es poder estar en la presencia de Dios. Entonces, claro, se te viene por un lado un poco la incertidumbre de que en qué minuto concreto te vas a morir y de qué manera, que no lo sabes. Pero por el otro lado está la entrega que tú dices, ya, ok, Señor, si es tu voluntad, yo parto, si este es mi tiempo de partir, ok, lo asumo, pero yo sé que te veré pronto, yo sé que pronto te veo. Así que en ese minuto como que yo diría tal vez que es el más dramático de enfrentar la muerte, en mi caso particular, mi fe fue un sostén importante. Durante el tiempo de espera también lo fue, durante esas 5 horas que yo estuve atrapada, yo solo oraba y conversaba con Dios y revisaba algunas cosas y yo podía experimentar una profunda paz en mi corazón. Yo me di ¿Ya? cuenta en ese minuto que estaba preparada. No sé si tiene que ver también, es posible con esto de que tú ya te entregas, porque la situación es tan extrema que te das cuenta que no tienes muchas otras opciones. Pero yo experimenté esa situación, esa vivencia con mucha paz. Yo no sentía perturbación, no me sentía atormentada, no me sentía con tristezas, tal vez un poco de repente pensaba en mi familia, pero pensaba en este sentido, qué ganas de poder comunicarme con ellos para que no sufran por mí, porque yo estoy partiendo en paz. Ya. Siempre cuando vemos parte de algún familiar nuestro, también fantaseamos un poco con la idea de que, pucha, ¿y cómo partieron? ¿Sufrieron mucho? ¿Qué pensaron? Etcétera. Un poco como que le da uno vuelta a ese tema. Y yo en ese minuto pensaba qué ganas de poder transmitirle a mi familia que, claro, si bien es cierto al principio va a ser doloroso y triste estar separados porque yo es posible que muera, cómo poder transmitirles que parto en paz, que no hay tormento en mí, que yo estoy tranquila, que voy contenta a la presencia de Dios. Y un poco esa era la inquietud que yo tenía en ese minuto, pero durante todas esas horas yo oraba y conversaba con el Señor. Y eso también fue fundamental. Yo durante ese tiempo empecé a experimentar profunda paz Ujú. y tranquilidad, y después ya cuando escuchaba a los bomberos y todo empecé a tener esperanza de vida y empecé a prepararme para el rescate, fundamentalmente, porque yo por mis propios medios no podía salir. Ahora, ¿hubo momentos que estabas completamente a oscuras, sin ver absolutamente nada? No, yo tenía desde el principio, tuve un cierto porcentaje de visibilidad porque como mis ventanas dieron hacia el cielo y esa noche había, había habido luna llena, Ujú. entonces la noche anterior y estaba muy iluminado, estaba muy estrellado el cielo, entonces me entraba esa luminosidad, pero no fue tan inmediata porque
se levantó mucho polvo de los escombros, entonces yo tragué mucho polvo y yo no tenía mucha visibilidad al principio, ya cuando se disipó un poco eso ya pude ver mejor la situación en la que estaba, cómo estaba mi habitación, Ajá. las grietas que estaban a mi costado derecho y me orienté un poco más, pero poco a poco empecé a tener un poco de visibilidad y ya te digo, no sé, después de 2 o 3 horas yo veía ya bastante bien, dentro de lo oscuro que estaba ya yo tenía una percepción espacial bastante buena. Sí, te lo preguntaba porque eso quiere decir que casi desde el momento, una vez que se empieza a disipar todo el polvo, tú te das cuenta de la magnitud del daño. Porque, Claro que sí, yo cuando me refugié en el espacio seguro que te comentaba al principio, ajá, yo miraba todo y decía, es que no puedo creer que esto haya sucedido. Es como el primer impacto de uno, no puedo creer que esto haya sucedido, porque era una cosa demasiado increíble, demasiado tremenda. Y mi percepción era además que yo viví eso como un cataclismo y yo imaginé que toda la ciudad se había caído al suelo. Entonces, ah, ¿qué fue lo que primero yo pensé, Carlos? Por eso que también yo me entregué a mi suerte, como quien digo, me entregué a la muerte, porque yo pensé, si toda la ciudad está en el suelo o gran parte de los edificios altos de la ciudad se cayeron, ¿por qué los bomberos van a tener que ir a rescatarnos a nosotros primero? Si los pobres van a estar tratando de atender todas las emergencias, entonces yo dudé que fuéramos los primeros o de los primeros en ser atendidos. Entonces a mí me sorprendió que al par de horas yo empecé a escuchar a los bomberos y eso dije, vaya, fuimos afortunados, nos vinieron a rescatar. Imagínate mi impresión cuando me sacaron del edificio y yo miro a mi alrededor y estaba todo de pie y nosotros éramos los únicos que nos habíamos caído. O qué, sea, yo sabía que el edificio que estaba atrás de nosotros no se había caído, pero aún así, por como yo había vivido eso, me imaginé que el resto de los edificios estaban en el suelo. con toda razón, ¿no? Por eso te preguntaba lo de la luz, porque uno con la luz se da cuenta, con cierta luminosidad se da cuenta de la extensión del daño. En la oscuridad es difícil imaginarse cómo está todo, pero ya cuando empiezas a ver que el edificio está Ah, caído y todo eso, admiro mucho la bueno, presencia de ánimo que tuviste ahí hoy día. sí, bueno, yo quedé, como te digo, un poco encapsulada en mi habitación. Yo veía, se rompió el muro que separaba mi habitación del living comedor, entonces veía todo eso, pero yo abajo no había nada. Si Nada. yo intentaba visualizar que un poco que el estado del piso en este caso, y debajo de donde yo estaba no había nada, nada. Entonces yo quedé suspendida un poco ahí, sostenida por ese muro y eso fue en realidad lo que me hizo sobrevivir, porque me sostuvo durante todo el tiempo hasta que me rescataron los bomberos. Hay algo que a mí me sorprende mucho, cuando yo salí, bueno, las rescatistas me preguntaron si yo tenía alguna lesión, en ese minuto yo no sentía dolor, no sentía nada, yo ya después me di cuenta que tenía cortes y moretones y eso, pero en ese minuto yo no sentía dolor, no sentía, me sentía bien, estaba muy feliz de que me hayan sacado. Eh, y lo primero que pensé fue, bueno, aquí están sacando a gente herida y qué sé yo, les pregunté dónde estaban reuniendo a la gente, porque mi primer instinto fue ir a ayudar, para hacer un poco de contención emocional y con las familias y todo, porque estaba la escoba, como decimos acá. Entonces, bueno, ahí estuve apoyando a algunas familias, pero me di cuenta, cuando empecé a mirar ya desde afuera todo esto, me di cuenta que no enfrentamos una preparados tan extrema como esta. Todo el mundo corría para allá, para acá. Mi percepción es que más bien los bomberos tenían muy claro lo que debían hacer, porque ellos tienen entrenamiento para rescate. Pero el resto de las fuerzas que estaban ahí, creo que no tenían muy claro, estaban muy perturbados con la situación. Y eso a mí me llamó la atención porque yo estuve no solo apoyando a las personas, a los sobrevivientes que sacaban, sino que después estuve incluso haciendo la lista de los sobrevivientes, porque yo pregunté por ahí si alguien le estaba haciendo. Yo lo primero que pensé, dije, van a venir las familias a preguntar por la gente Claro. que estaba en el edificio y necesitan información. Y por ahí estuve incluso hasta ayudando a hacer la lista. Entonces me sorprendí en algún minuto diciendo, o sea, me pedían a mí que yo ayudara a sacar a la gente del perímetro. Imagínate, a mí me habían sacado hace una hora. Entonces en algún minuto yo le digo ahí a la gente que estaba, a las fuerzas que estaban ahí ayudando, digo, ¿saben qué? Paren, a mí me sacaron hace una hora.
por favor asuman la autoridad que ustedes tienen, porque yo estoy colaborando, por supuesto estoy haciendo lo que está a mi alcance, pero ustedes son la autoridad, no yo. Entonces, por ahí también noté algunas falencias y eso a mí me sorprendió mucho, me sorprendió en realidad, yo como víctima, digamos, a mí como Claro, víctima me claro que sí. sorprendió notar algunas falencias ahí, pero no sé qué tan buena capacidad de reacción se puede tener frente a un escenario como ese. En realidad yo veía a carabineros, por ejemplo, a muchos carabineros que estaban asombrados, boquiabiertos, viendo el edificio. Claro. Yo creo Entonces que, igual el escenario era fuerte, po. sí, sí. Mónica, yo creo que eso fue una situación muy extrema porque ha recorrido el mundo. Mm. No sabes lo afortunado que me siento de poder entrevistarte siendo tú una de las personas que estaba en ese edificio. No sabes lo que te agradezco el tiempo, pero también lo que hiciste por otras personas y tu presencia de ánimo, como te decía.